Espacio patrocinado por las Concejalías de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Linares. En los momentos de profunda crisis de una sociedad es cuando afloran los valores positivos, solidarios e inteligentes de las personas, pero a la vez las actitudes ruines, apesebradas y egoístas. Ahora es una buena ocasión, si me lo permiten, para reflexionar sobre el origen de la grandeza de un brillante pueblo que despertó de una manera inusual y que espero que de nuevo se desperece. Ave Fénix. 4 acontecimientos cambiaron el rumbo de este villazgo para convertirse en una de las ciudades más influyentes y poderosas del Estado, tomándose muy en serio cualquier estornudo que tuviese en una España resfriada. La instalación y perfecto funcionamiento de la primera bomba de desagüe por capital inglés en la mina de Pozo Ancho. La ley de bases emanada por Ruiz Zorrilla, en esos momentos ministro de Fomento, el 29 de diciembre de 1868, donde los revolucionarios de ese glorioso sexenio se encargarán de ir introduciendo los principios liberales, afectando con ellos a la minería. De este modo, la ley rechaza el principio regalista y acepta el dominio público sobre las minas. La consecución del marquesado de Linares por representantes de la burguesía liberal española, que ven en esta ciudad un vivero de pingües beneficios en el desarrollo industrial de un sur deprimido y agrario. La obtención por parte de Alfonso XII del título de ciudad. Estos simples hechos permitieron que en Linares se abriesen las concesiones mineras y que despertáramos al mundo de una manera diferente, con orgullo y optimismo, no exenta de una profunda tristeza al ver que los frutos de nuestra rica tierra se marchaban, sin que nosotros tuviéramos el control de los mismos. Desde estas fechas hasta 1991 se otorgaron 1001 licencias entre concesiones de masías y escoriales. Se minaron 800 kilómetros de galerías, la distancia de Linares a Barcelona. Trabajaron 10.600 almas en la minería y la metalurgia. No se sabe de hecho las personas que pulularon por el gran distrito, calculándose unas 70.000. Se enriquecieron unos con la mayor producción mundial de plomo, 170 millones de toneladas, y padecieron otros. Se aportaron innovaciones insospechadas para aquellas épocas. Países como Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Francia, Suiza, vieron que nuestras ricas entrañas darían la oportunidad de crear pingües beneficios, constituyéndose sus propios viceconsulados para manejar directamente sus transacciones económicas. Se generó una clase burguesa e intelectual con capital propio, auspiciado por el Marqués de Linares. Existieron 6 estaciones de ferrocarril para la distribución geográfica de 2 potencias enfrentadas, Inglaterra y Francia. Se creó un tranvía que pusiera en contacto las minas con la ciudad y con el resto de la comarca. Abrieron sus puertas día y noche cafés cantantes, casinos, prostíbulos. Nunca se dormía y entre bailes, navajas plateadas, llantos y risas, vivían unos en vías jubilosas y otros morían en rincones de malicia escondida. Su plaza de toros, con un anillo de dimensiones nunca conocidas, fue un referente en la animación taurina del país. Ningún torero de renombre, ninguna ganadería asentada tendrían valor si no hubieran pisado con orgullo su albero de tierras plomíferas. Se creó la primera sucursal de Banesto en España. Se construyó el mayor paseo bulevar de 5 vías del país. Se llevó a cabo el segundo mitin sindical de esta vieja piel de toro a cargo de Pablo Iglesias, quien vino a mediar ante un grave conflicto sindical en La Tortilla. Vieron la luz diariamente una decena de periodistas para mantener informado a un pueblo ávido de noticias y opiniones. Se eligieron diputados a Cortes Especiales, representantes de intereses ya creados. Se acuñaron monedas y billetes propios. Sus fundiciones fueron las primeras de Europa en producción de plomo y plata, considerándose de interés bélico mundial. Se realizó el edificio febril más grande de España, la chimenea Bóveda de la Cruz. La sucursal del Banco de España no estuvo en la capital de la provincia, estuvo aquí. Fuimos la 8ª ciudad en renta per cápita del país, con luz de gas, servicios hospitalarios,
Instrucción Pública y Gota de Leche para la Defensa de la Infancia. Una decena de periodistas, expresión de toda opinión, vieron la luz en un Linares ávido de progreso. En definitiva, no hubo ninguna determinación política, económica o social de todo el espectro ideológico que no nos tuviese como referente. Y me pregunto, y te hago una pregunta, más en estos años de hastío, mediocridad, agradecimientos interesados, creatividad fracasada por las dependencias de la subsistencia sin sentido. ¿Y ahora qué? Buenas noches, bienvenidos. Un martes más, un programa más. Linares, raíces, legado y futuro. Hoy en un marco, yo diría que incomparable. Estamos en el Pósito de Linares, por gentileza de la Concejalía de Turismo. Y con un contenido muy interesante. Lorenzo Martínez Aguilar, que es escritor, historiador, colaborador de prensa, colaborador de radio, de la televisión local, fue director del Centro de Estudios Linarenses. Es una persona llena de conocimiento que naturalmente en el desarrollo del programa de hoy, que don Francisco Maña ha titulado Una ciudad diferente, nos va a aportar muchas cosas en el conocimiento de este tema que planteamos hoy en este programa. Lorenzo Martínez Aguilar, bienvenido. Hola, muy buenas. Una noche más, aprovechándonos de sus conocimientos. Maestro, don Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Lorenzo, señoras y señores, aquí estamos. Paco, una ciudad diferente. Sí. Dos hitos en el momento histórico va a tener Linares, una en la época antigua, que es con Cástulo y su riqueza, y finales del siglo, mediados finales del siglo XIX, con el boom de la minería, que ahora hablaremos del porqué, y un cambio sustancial en nuestra historia. Es cierto que, como vimos con don José Dueñas, en el periodo Borbón de Felipe V, en la época de Carlos III, donde estamos aquí en el Pósito, son edificaciones emblemáticas de él, junto con la Casa de Munición. El Linares va experimentando una proyección a la hora del Producto Interior Bruto de Linares, el tema de la minería, la población. Pero habrá tres hechos que nos señalen como una ciudad totalmente diferente, y ahora lo analizaremos. La primera, aunque parezca un elemento económico, que es la instalación de la primera máquina de vapor en la mina de Pozo Ancho, la aplicación de esa energía, y ahí tenemos nuestros restos de tantas y tantas chimeneas, que supuso, nosotros habíamos estado trabajando en los tajos hasta 100, 150 metros con el tema de Malacata y cosas de estas, y anillos y tornillos sin fin de Arquímedes, y esta gente se encuentra que desde los 100 metros hasta el infinito y más allá hay un filón de plomo y de plata, de galena argentífera, por abrir y descubrir. Es lógico que ejerza expresiones sobre el sexenio revolucionario, el cambio, aunque luego volvamos a la restauración, el cambio que supuso de libertad y de movimiento, y la consecución de una ley de base, estando Ruiz Zorrilla de ministro, que se acaba con los derechos realistas y aparece el concepto de propiedad pública, lo que conlleva las concesiones, la riqueza. Y el tercer factor, consecuencia de esto, hablábamos que con Felipe II
uno de los factores, y Lorenzo nos lo va a especificar, de la consecución de villas, era, aparte de la recogida de impuestos, era el valor añadido, que ya empezaba el plomo con el tema de para el Escorial, pues ahora supone ese potencial que tiene Linares, conlleva que menos que en los arbores del siglo XIX, al final del siglo XIX, en 1875, se nos conceda el título de villa. Los 11.000 millones de toneladas de plomo, los 360.000 kilos de plata de término medio anual y las 10.600 almas que vinieron a trabajar en el metal, en la metalúrgica y en la minería, cambiaron de una manera inverosímil todo el panorama que existía. Un boom que ni siquiera se puede cuantificar. El aluvión. El aluvión conllevó unas consecuencias como ciudad de difícil explicación en las coordenadas temporales que tenemos ahora y más en época de crisis. ¿No, don Lorenzo? Sí, efectivamente. Tú apuntas en ese sentido los hitos más importantes de aquella época. Yo sigo apuntando algunas cosas más respecto de esto que tú acabas de comentar, porque es verdad que tú has mencionado la ley de minas, totalmente importante para que se empiece una explotación intensivista, muy intensiva, en Linares y en general en la minería española. En la minería española no podemos olvidar que hay otras cuencas mineras también en la zona de Almería, en la zona de la Unión, es decir, hay otras cuencas mineras importantes también, y la ley de minas es una ley importantísima que afecta pues, precisamente a la liberalización del capital para la explotación. Pero yo añadiría a esos dos factores fundamentales también tan importantes como la ley de minas, y una es la ley de ferrocarriles del año 1855 y otra es la ley de bancos y sociedades de crédito del año 1859. Con estas tres leyes de bancos y créditos, sociedades mercantiles, ferrocarriles y ley de minas, tenemos orquestado, ¿verdad?, todo un compendio de lo que va a ser pues la explotación de la minería en Linares, porque si importante es extraer el plomo, extraer los metales, tan importante como eso es transportarlo. Y no solamente transportarlo, sino hacer sociedades capitalistas que inviertan en la minería para hacer rentable las explotaciones mineras. Luego, por tanto, estamos en una etapa muy importante, pero debemos de contextualizar, porque estamos en plena efervescencia de la fiebre o de la revolución industrial en Europa. Y Linares no va a escapar a eso, precisamente por la riqueza de su subsuelo. Teniendo una materia prima. Efectivamente, teniendo una materia importante. Y luego, pues lógicamente, a partir de esa revolución industrial, con todo esto que estamos comentando, ¿verdad?, pues hay una ebullición impresionante, ¿no? Luego podemos analizar más detenidamente, porque claro, la minería es súper importante, ¿no? Para mí, el periodo que hay entre aproximadamente 1850 hasta el comienzo, digamos, de la Primera Guerra Mundial, 1914... 19 cuando empieza la decadencia. Efectivamente, para mí es la época de oro de Linares, comparativamente con otras épocas posteriores del siglo XX, incluso las etapas importantes que hemos tenido durante los años del siglo XX, para mí no tienen parangón respecto de la etapa que estoy enmarcando, 1850-1914. Para mí es, con diferencia, la edad de oro de Linares, la edad más importante. Mucha más incidencia. Comparativamente, digo, teniendo en cuenta, pues, lógicamente, los parámetros sociales, culturales, y las diferencias y también las diferencias políticas, porque estamos hablando de una época en la que va a aparecer precisamente todo el movimiento social, todo el movimiento sindical, todo el movimiento de lo liberal y todo el movimiento del libre pensamiento de los medios de comunicación, en este caso los periódicos, y todo un movimiento social. Hay una cuestión fundamental. España está atrasada, está estancada, digamos estancada desde el punto de vista tecnológico, en esos momentos.
pero tiene una cosa que no tienen muchos países europeos, que son los grandes metales, los metales importantes. Entonces, claro, ellos sí tienen las tecnologías, por eso vienen aquí a España, pero no tienen la materia prima, y nosotros tenemos la materia prima, pero no tenemos las tecnologías para explotar esa materia prima. Y claro, estas dos circunstancias, junto con la necesidad de España de modernizarse tecnológicamente y de abrir sus puertas también a Europa en ese sentido, permite la llegada de muchas empresas españolas, no solamente a Linares, sino al arco de explotación minera, porque yo he estado trabajando recientemente sobre esta cuestión con el tema de la incursión que tuvieron los Figueroa, por ejemplo, en Linares, y me he encontrado que obviamente en la zona de Almería, en la zona de La Unión, en la zona leonesa, en la zona asturiana, donde hay cualquier tipo de metal explotable, hay una incidencia importantísima de la minería, y Linares, como es obvio, y se van a instalar también en aquellas ciudades viceconsulados como se van a instalar en Linares. Esto es totalmente una ciudad que en Linares rompe, como decía antes Paco, con esa economía agropecuaria que venía sosteniendo, principalmente, como recurso principal, que venía sosteniendo a la ciudad, para pasar a ser un foco industrial de primer orden tecnológico y la primera productora mundial del plomo a finales del siglo XIX. Y a eso después podemos añadirle infraestructuras sociales, infraestructuras económicas, boom demográfico, plan de ensanche, aparición de prensa, en fin, hay una edad, hay unos años, hay un tiempo en que verdaderamente yo creo que los linarenses, por mucha imaginación que le echemos, nunca vamos a llegar a comprender perfectamente qué significó Linares, la importancia interna y la importancia externa que tuvimos, ¿verdad?, durante esos años de máxima producción y de máxima explotación. ¿Podríamos denominar sin rubor la época de oro de Linares? Yo sí lo hago. No solo lo hago, sino lo afirmamos, claro. Pero no solo la época de oro de Linares, sino una época donde Linares es el leitmotiv y el motor de prácticamente de toda la región. Pero me gustaría ir centrando los temas que muy bien lo ha señalado Lorenzo, para ver esos hitos que nos demuestra ese siglo, podríamos decir medio siglo de oro de Linares, y vamos a pasar, como habían dicho, con el tema del ferrocarril. Nos llama mucho la atención que Linares tenga 6 estaciones de ferrocarril, aparte de la línea tranviaria, y es el producto de como muy bien ha dicho Lorenzo, las potencias extranjeras vienen al olor del dinero, al olor de los metales que ellos traen. Luego hablamos de los bancos, y ahí es curioso, hay un enfrentamiento ya endémico entre Francia e Inglaterra que se demuestra en la línea de ferrocarril. Dominaba el ferrocarril los banqueros franceses, la MCA estaba en manos de capitales franceses, y los ingleses, cuando hacen su fundición de la tortilla y empiezan a invertir allí, pues los franceses llegan antes a Linares con remisa, cuando se lo compra la remisa a la fundición de la Cruz, y ellos intentan sacar, como muy bien ha dicho Lorenzo, al mar a través de Málaga y Puente Genil, y aparece otra línea de ferrocarril, que no es sino la consecuencia de la lucha de dos potencias. Sí, los caminos de hierro del sur, que son los que construyen la estación de Almería, y la compañía MZA, que son las dos más importantes que se instalan en Linares, en la cuestión de los ferrocarriles. Yo quería señalar otra cosa importante. Estamos insistiendo, y es verdad, que en Linares, pues ya decimos que viene un capital extranjero muy importante, alemán, belga, inglés, francés, que son los viceconsulados que se construyen aquí, pero siempre olvidamos un poco el papel importantísimo que también jugó la burguesía española en las inversiones minero-industriales aquí en Linares. Sí. Podemos citar al Marqués de Remisa, podemos citar al propio Marqués de Linares, podemos citar a la familia Figueroa, al conde de Romanones, ¿verdad?, que fue presidente del gobierno de este país, ¿no? Es decir, podemos citar a una serie de personajes que vinieron aquí a Linares con unos cargos importantísimos, que formaban parte en muchos casos, por ejemplo Villanova, por ejemplo, ¿no? Fue senador del Reino. Fue senador del Reino, sí. Es decir, podemos seguir citando a más personajes que tuvieron también
un papel muy importante en las inversiones que se hicieron en Linares, y no solamente jugaron un papel muy importante de cara a la industria, sino que luego además ejercieron un papel muy importante política y socialmente, porque estos van a ser los que van a generar luego un montón de periódicos en Linares, y van a generar un montón de movimientos sociales en Linares también. Es más, y quiero que lo apostille, el hecho de que el marquesado por parte de José de Murga es interesado, vamos a llamarle las cosas por su nombre, cuando él apoya a Amadeo de Saboya, tiene que ir el famoso día de la Virgen de Lourdes, el 3 de septiembre, tiene que salir por patas, el mismo día 11 le concede el marquesado a Linares, aunque pide dos marquesados, uno vinculado, el de Llantero me parece que es, y el de Linares por los intereses que suponía, porque era un marquesado con tierra, no lo olvidemos, que era un marquesado con tierra. Entonces, pero lo mismo que viene con un interés, luego intenta, ahí tenemos una edificación en la calle, lo que ha sido siempre la Casa de Socorro, Ale intenta ahí, lo dice muy bien Lorenzo, y no debe pasar de soslayo, el interés de crear una burguesía local. Claro, efectivamente. Y pone 1,5 millones de pesetas para el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Linares. Él es el primer. Claro. Sí. No, continúa si quieres. No digo que es el primer indicio de apostar por una burguesía local. Aunque es cierto. Faustino Caro Piña, aunque había parte de capital británico y capital libre empresador, intenta la sociedad de construcciones metálicas en la Constancia, ¿no? Claro. Ahí hay un intento de orgullo localista. Sí, porque además el capital extranjero era más fuerte. Representa también modelos políticos distintos que también van a tener un fuerte enfrentamiento en Linares, que son el modelo conservador y el modelo republicano. Recordemos que Faustino Caro Piña fue alcalde de Linares, fue alcalde republicano. Sí, cierto. Y recordemos también que hay otros personajes, pues José María Yangua, también un personaje importante, José María Yangua Jiménez, también un personaje importante, ¿verdad? Muy conservador, como es obvio, y por supuesto de la casa de perteneciente, digamos, también defensor de la causa real, de la causa regia, ¿no? Hay una cosa importante que yo quiero destacar. La restauración en España, el día 14 de enero de 1875 regresa Alfonso XII a España, lo que conocemos como la restauración borbónica, después del ajetreado sexenio revolucionario, ¿no? Del año 1868 y 1875. Bien. Entonces, fijaos que el 14 de enero de 1875 el rey entra en Barcelona. Después va a Madrid para tomar posesión del trono, con la restauración, con Cánovas del Castillo, en fin, todo este tipo de cuestiones que están ahí en una página esencial para España, ¿no? Tan solo unos meses después, el 9 de noviembre, ya tiene Linares título de ciudad. Es lógico. ¿Por qué ocurre tan poco tiempo entre la llegada de la restauración borbónica a España, la llegada del rey a España y la concesión del título de ciudad? En julio del año 1875 estaba solicitando el Cabildo de Linares que le concediera a Alfonso XII el título de ciudad. Y hay personajes importantes, ¿verdad?, que están efectivamente apoyando esta causa y que tienen hilo directo con la casa real. Pero además, esto viene a ratificar todo esto que estamos comentando. Es decir, hay un movimiento social, un movimiento político tan importante en Linares, desde todos los vectores, ¿verdad? Hay un movimiento social y político al tiempo que económico y al tiempo que cultural, que después también podemos hablar de la cultura, de la importancia que tuvo la cultura en aquella época en Linares, con sociedades importantísimas, que estuvieron regidas por personajes como Mariano de la Paz Gómez Caulonga, como el propio José María Yangua, que llegó a traer incluso a Marcelino Menéndez y Pelayo a Linares, o no sé si llegó a venir, pero lo propuso. Hay un documento por ahí que yo estudié en su momento que le proponía que viniese aquí a Linares Marcelino Menéndez Pelayo, un personaje en aquella época, obviamente, ¿no? Personaje de la intelectualidad de aquella época. Es decir, verdaderamente el análisis del boom demográfico, del boom de las infraestructuras públicas, porque esa es otra cuestión, es decir, todos los parámetros que yo he estudiado hasta este momento, de ese periodo de tiempo, a partir del año 1868 aproximadamente,
hasta final de siglo, primeros de siglo, digo, comparativamente con años anteriores o con años posteriores, no tiene parangón. O sea, Linares consiguió, con todos esos momentos, con todas esas inversiones, con todo ese planteamiento, ser importante. No, ser importante, no, trascender incluso los propios fronteras. No ser importante obviamente en cuanto a que Linares, la economía de Linares, el movimiento, ya digo, cultural, el movimiento social, el movimiento sindical de Linares, trasciende más allá de lo que es no solamente la provincia de Jaén, no solamente lo que es Andalucía, porque se constituye en el baluarte industrial, o por lo menos de la zona norte de Andalucía, se constituye en un baluarte importante de la industria, pero no solamente a nivel español, es que a nivel internacional, es que el plomo de Londres, es que el plomo de Linares cotizaba en la bolsa de Londres. Cotizaba en la bolsa de Londres. Es decir, hay una repercusión internacional de la industria linarense, del plomo, especialmente del plomo y de la plata, que nos sitúa pues como primer productor mundial del plomo, cuando el plomo era un producto de primera necesidad. Para la construcción, especialmente empleado, para la pintura, es decir, para saneamiento. Y estamos asistiendo en un momento en que en Europa se están construyendo muchas ciudades nuevas, con la revolución industrial, igual que en Linares se está construyendo también una ciudad nueva, porque en Linares se está construyendo en aquellos momentos una ciudad nueva. Y ahora podemos, si queréis, podemos hablar del plan de ensanche que se hace en Linares. Es decir, es que son tantas cuestiones. Yo creo que apostillar ahí una cosa, supongo que en época de florecimiento las personas se entienden más que en época de crisis, eso es cierto. Lo que sí hay es el linarismo, muy bien lo ha definido Lorenzo, el concepto conservador y el concepto progresista, que Linares cohabita. Claro. Y se da un título de ciudad en periodo de restauración a un alcalde que no era de la misma cuerda. Ese alcalde que trajo incluso a Isaac Perea para hacer todo el proyecto de luz de gas. Yangua cohabita con Faustino. Son cosas muy curiosas porque me imagino que también hablemos de conceptos de beneficios, pero hay un leitmotiv que antepone eso, que como se estaban obteniendo beneficios, luego ya llegará una variable que Lorenzo le ha señalado y la tendremos que ver tranquilamente, que es el movimiento obrero. El movimiento obrero, 10.600 almas en una Andalucía agrícola, donde en 1919 la famosa huelga de la tortilla revoluciona y condiciona todos los elementos del Estado. Estamos hablando que Andalucía era un elemento residual agrícola, claro, entre comillas, y se exige una de las primeras localidades donde se exigen los derechos laborales. ¿Qué sector en Linares ha aglutinado a 11.347 trabajadores, como fue el sector de la minería, que se dice pronto, 11.347 trabajadores de la minería en el año 1881. ¿Qué sector ha aglutinado? En los tiempos más gloriosos de Santana eran 4.500, y si le sumamos las empresas auxiliares, pues podemos sumarle otros 2.000 puestos de trabajo, aproximadamente. Nosotros estamos hablando aquí de 1881, cuidado. Tenemos que retroceder en el tiempo hasta ese año, ¿no? Y estamos hablando de 11.347 trabajadores. Es que estamos hablando, es que los datos cuando hablas que son en el decenio de 1870 a 1880 se extraen en Linares 710.511 toneladas de mineral. 710.000 toneladas de mineral en un decenio, ¿no? Es decir, entonces en 1888 se extraen 100.626 toneladas. Es decir, estamos hablando de una cifra bárbara, de unas dispares, de una barbaridad. De una barbaridad. Parámetros de seguridad incalculables. Imagínate lo que supone. Sabéis que La Plata se obtiene por una fundición y un rendimiento de 300-400 gramos por tonelada. Imaginaros lo que supuso 360.000 kilos, no toneladas, 360.000 kilos de plata, lo que conllevó en factores de seguridad, Guardia Civil, en factores de transporte especial, el fenómeno del Banco de España, claro, que era más que un elemento de transacción, era un elemento de custodia, ¿no? Un elemento de custodia. Es que son unos parámetros que ahora nos llaman la atención. ¿Sabéis lo que se suponía trabajar al año con 360.000 kilos de plata?
lo que suponía eso a nivel de seguridad, a nivel de cualificación, fue bestial. De todo. Bueno, oye, tanto... yo hay una cosa que quiero que toquemos. Bueno, la última referencia que habéis hecho en el tema político, o sea que Linares también ha sido ejemplo de convivencia. Sí, no te quepa la menor duda. De convivencia. Se rompe a veces. Bueno, se rompe a veces, pero sobre todo en el movimiento obrero. Claro, efectivamente. La desigualdad era muy fuerte. Es que la desigualdad era muy fuerte. Es que hay una convivencia política. Es verdad que hay una convivencia política de liberales, republicanos, conservadores, pero también tenemos que empezar a pensar que también están apareciendo sectores reivindicativos muy importantes, como por ejemplo UGT, la propia CNT, el Partido Socialista, también es uno de los referentes importantes aquí en Linares cuando nace el Partido Socialista. Es decir, y lógicamente hay un sector muy importante, como hemos dicho antes, de trabajadores mineros y unas condiciones que están analizadas especialmente que no eran las más dignas, ¿no? Por ejemplo, Corral y Mairá, o el informe de Naranjo de la Garza, que dicen en sus respectivos informes para el Instituto de Reformas Sociales, dicen en qué situación se encuentra la clase minera. Hace una radiografía especialmente importante de toda la ciudad y de todas las cuestiones, pero incide mucho especialmente en cómo se halla la clase minera. Y estamos viendo que a pesar del derroche, que a pesar del dinero, vemos también que hay unas carencias sanitarias, unas carencias de infraestructuras de vivienda, unas carencias en todos los aspectos muy importantes que hacen aflorar todo ese movimiento reivindicativo claro. Y hacen aflorar ya no solamente el movimiento reivindicativo, sino una queja importante de la población. Uno de los problemas más importantes que tiene Linares, por ejemplo, es el agua. Linares no tenía agua para abastecer a toda la población. Y esto es un problema que va a causar importantes acciones reivindicativas. Claro. En Linares también tenemos que recordar que tenemos dos movimientos sociales importantes que incluso provocan incidentes de gran calibre en Linares. Es decir, hay un movimiento reivindicativo también muy importante. Pero hay un dato, un parámetro que quizás al que yo quiero referirme ahora, que es la demografía, porque claro, todo esto viene como consecuencia de ese boom demográfico que va a experimentar, que es un boom difícilmente soportable por una ciudad de las infraestructuras que tenía Linares en 1868. Ese boom, date cuenta de que entre el año 1860 y 1875, que solamente son 15 años, en estos 15 años Linares triplica. La población pasando. De hecho ni se sabe. De hecho ni se sabe, de derecho, la que tenemos censada, la que tenemos en los censos controlados, pasando de 12.300 habitantes a casi 30.000 habitantes. Es decir, son 18.000 habitantes en 15 años. 18.000 habitantes en 15 años para una población que no tiene infraestructuras de mercado. Claro, que no tiene infraestructura hospitalaria, que no tiene una serie de necesidades, no tiene infraestructura de cementerios públicos, de mataderos, es decir, de todas las infraestructuras públicas que necesita una población. Por eso, precisamente, es a partir de estas fechas cuando nos encontramos, que es cuando se empiezan a adecuar todas esas infraestructuras públicas. Matadero, mercado de abasto, casas consistoriales, plazas de toros, cementerio municipal, colegios como Santa Engracia, Tetuán o El Pilar, matadero municipal, hospital de los marqueses de Linares, asilo de ancianos, cuartel de infantería, es decir, todas esas infraestructuras siempre nos encontramos que están localizadas entre los años 1868, 1870 y finales prácticamente del siglo, todos los edificios. Es cierto, entonces. Es una adecuación de infraestructura. Claro, es cierto entonces que es una nueva ciudad. Es una nueva ciudad. Es más, y ahora si queréis profundizamos en el tema y él es un especialista, él tiene un libro que es genial del ensanche y del trabajo de Linares, bastante bueno. Y entonces quiero que hay una dicotomía muy curiosa, es un Linares racionalista, fruto de Barcelona, Madrid, ahora nos lo explicará, y un Linares anárquico, que eso es la repera, claro. los famosos brazos de estrella que se van hacia los Tajos, camino de Mansegosa, los barrios allí en la Quinta Leche, fruto
del trabajo, no es de otra cosa. Claro. Y quiero que él nos lo explique, Lorenzo, que lo tiene hecho con bastante maestría. Bueno, el plan de ensanche en Linares, pues obedece ni más ni menos que a un todo lo que rato estamos tratando hablando. de que saliera ese tema. Claro. Llevo un rato Sí, tratando pero de es salir que soy muy cabezón. Más que nada por el amor que Lorenzo le tiene con Castuluna a todo lo que es de Linares y a por todo lo que patrimonio, son claro. obras importantes de Linares, ¿no? Efectivamente. Que muchas desaparecidas, Sí. evidentemente, Algunas de desgraciadamente. ellas desaparecidas, desgraciadamente algunas de ellas desaparecidas. Pero bueno, también mantenemos todavía algunas muy importantes, de las que yo he citado aquí algunas, por ejemplo, pues, pero claro, desaparecieron también un patrimonio importantísimo en los años 60 del siglo XX, durante la fiebre del ladrillo, pues se llevó por delante, la insensibilidad de la fiebre del ladrillo, pues se llevó por delante muchas edificaciones Todo lo que importantes, pilló. pues por ejemplo, como fueron el grupo escolar del Paseo de Linarejo, el grupo escolar Colón, o por ejemplo como fue el círculo mercantil que había enfrente de San Francisco, donde actualmente se ubica una entidad bancaria, es decir, el Casino Olimpia, es decir, una ciudad, unos edificios de una envergadura que surgieron además en toda esta época que estamos comentando. Eso te digo, vestigios claro, de esa nueva ciudad, efectivamente, ¿no? que Claro. son los vestigios de esa nueva ciudad, que por desgracia pues se han perdido muchos de ellos. Otros, pues mantenemos el Monte de Piedad y Caja de Ahorro, mantenemos el hospital, mantenemos la estación de Madrid. Todas esas edificaciones también nos hablan de ese boom importantísimo que estamos comentando. Es que las partes son partes, pero pertenecen a un todo. Las partes son partes, pero pertenecen a un todo, ¿no? Entonces, en el todo es lógicamente donde está el potencial del que estamos hablando, ¿no? Pero dentro de ese todo hay una cuestión fundamental que obedece a todos estos criterios que estamos comentando. Es una ciudad que se tiene que plantear una ciudad nueva, un plan de ensanche. Y entonces se diseña en Linares un plan de ensanche que intente dar respuesta a todas las necesidades de infraestructuras públicas que hemos comentado antes, y además que dé respuesta a la adecuación de una parte nueva de la ciudad donde pueda alojarse y construir vivienda y alojarse pues toda esa masa de personas que llegan a Linares a trabajar en sus minas y que vienen de distintas poblaciones de la propia provincia de Jaén, y en muchos casos de Ciudad Real, Albacete, Murcia, Almería, es decir, de muchas ciudades españolas también, que vienen, pues bueno, pues al olor del plomo, vamos a decirlo así, a trabajar en las minas de Linares, y que no tienen dónde meterse. Mira, un dato. En Linares, por ejemplo, se registran en las últimas décadas del siglo XIX, se registran 363 proyectos de obras mayores que están registrados, que tienen sus proyectos y sus planos en el Archivo Histórico Municipal de Linares. Hay registrados 363 proyectos, que se dice pronto, de obras mayores, que no estamos hablando de una casilla, que estamos hablando de una obra de envergadura, No estamos hablando de cambiar el cuarto de baño, ¿no? Exactamente, no estamos hablando de cambiar, ¿verdad?, o de echarle el alicatado nuevo a la cocina, no. Estamos hablando de una obra importante. Fijaos que en Jaén Capital, en el mismo periodo de tiempo, solamente llegan a 120 los proyectos de envergadura de obras mayores, y en Linares 363. Eso nos da un aumento importantísimo. Tenemos registradas en el año 1568, cuando empezamos con todo este boom, 536 casas. Cuando llega el año 1875, es decir, 6 años después, hay registradas 1.648 casas, es decir, 3 veces más. 3 veces más. Claro, es que así lo demanda. A lo que tú comentabas, efectivamente, el plan de ensanche da respuesta y se empieza a construir el plan de ensanche, y de hecho se construye una parte de ese plan de ensanche en todo lo que conocemos, por ejemplo, ahora mismo calle Doctor, Plaza calle y todas las calles adyacentes, a Alfonso X el Sabio, la Oita, Cervantes, Argüelles, toda la zona de la Plaza de Toros, antes de llegar a la Plaza de Toros, efectivamente, por eso vemos calles Espronceda, por eso vemos calles rectilíneas, ¿verdad?, que contrastan mucho, por ejemplo, con el casco antiguo que tenemos aquí detrás, que son calles sin orden cronológico, sin orden alguno, ¿verdad?, la retícula. Pero ese plan de ensanche que además tenía un cierre perimetral de la ciudad con circunvalaciones y anillos
del mismo orden, porque se construyó nada más que uno, lo que es la Glorieta de América. Pues como la Glorieta de América, iban 4 o 5 glorietas más que rodeaban toda la periferia de Linares, ¿verdad? Y cerraban la ciudad para que hubiera una circulación fluida alrededor de la ciudad. Solamente se construyó la Glorieta de América, porque el plan de ensanche en el año 1908-1910 se abandona y ya no se continúa, ¿verdad? Ya no se continúa este plan de ensanche. ¿Eso qué ocasiona? Pues mira, ocasiona que se están construyendo una ciudad nueva, muchísimas viviendas, pero claro, la vivienda en Linares es cara, es muy cara. Y de hecho, una de las cuestiones más importantes que remarca Naranjo de la Garza en su informe es lo cara que es la vivienda en Linares y el poco margen que le dejan a los trabajadores para pagar la vivienda, las mensualidades, y encima con exigencias de que si no pagaban una mensualidad automáticamente a la calle. Así, pero como suena, a la calle, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué da lugar? Pues eso da lugar a que surjan en Linares una cantidad de focos marginales importantes, en lo que es Cantarranas, los arrabales. Y todos esos arrabales que surgen en Arrayanes, Cantarranas, la Fuente del Pisar, Pozo Ancho, todas estas zonas van a ser las que después van a configurar, a lo largo ya del siglo XX, van a configurar barriadas como las tenemos actualmente. Pero claro, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que esa configuración da lugar a que la ciudad, lejos del plan de ensanche que se proponía, tenga unos huecos entre barriadas que todavía siguen existiendo. Todavía siguen existiendo esos huecos y esa, digamos, dispersión de la ciudad, ¿verdad?, hacia barriadas que en aquellos momentos o por aquellos años estaban en las afueras de la ciudad. Porque, acercándose a los tajos. Acercándose a los tajos. Tenemos el caso concreto del Camino Masegosa. Pozo Ancho, toda la zona de Arrayanes, toda la zona del barrio San Antonio, toda la zona también, toda esa zona de la Zarzuela, pues son focos que en principio surgen como focos marginales, donde además se hacinan, viven de forma hacinal, lo que también tiene repercusiones muy importantes en enfermedades infecciosas y en la salubridad pública. Es decir, que vemos todas las repercusiones y estamos solamente estableciendo los criterios, digamos, más importantes para darle a nuestros televidentes una idea de cómo puede ser. Si entramos ya en profundidad de cada una de estas cuestiones que estamos hablando, entonces ya necesitaríamos varios programas. Pero yo creo que la idea está bien, ¿no? Y luego, claro, otra cuestión importantísima, esencial, es las sociedades culturales de la época, ¿no? Porque claro, aquí en Linares se mueven unas sociedades culturales importantísimas, y ya no digamos la prensa. La prensa nace precisamente en 1868. El primer periódico que se publica en Linares es El Eco Minero, que se publica en 1868, es decir, después de la Revolución de Septiembre, después de la Gloriosa, ¿no?, que fue como se llamó la Revolución de Septiembre, por la cual se depone de reina Linares, a Isabel II, y se tiene que ir de España, ¿no? Linares tiene un protagonismo en la Casa de Pajares, con las juntas que hubo, clausistas, masones, liberales, jacobinos, claro, que si estornudaba se oía en España. Incluso hay una leyenda de la bajada de la reina en el Pozo de San José de Arrayanes, pero no es, bueno, que no deja de ser una leyenda, pero no es un síntoma de la importancia social y política que tuvo Linares en aquel entonces, que tenía cuadros muy preparados. De hecho, el segundo mitin sindical, como tú bien dices, que se hace en España en la emergencia del Partido Socialista, y Pablo Iglesias, el antiguo, no el de ahora, viene a Linares. Claro, no hemos entrado en el capítulo de las huelgas, que también hubo muchas huelgas, muchos movimientos. Es que hay movimiento sindical y un movimiento laboral en Linares impresionante, de primera magnitud, y en eso prácticamente no hemos entrado, ¿no? O sea, si entramos ya en el capítulo de huelga y tal, pero fíjate, voy a dar un dato. Por ejemplo, entre 1868 y 1895 en Linares se editan 65 cabeceras de periódicos y revistas. Es verdad que no cohabitan todas durante todos los años, que aparecen, desaparecen, pero hay un número muy importante, la mayoría de tendencia en ese enfrentamiento que decíamos antes, porque el enfrentamiento se lleva a los periódicos. Entonces los periódicos son esencialmente de tendencia republicana y de tendencia liberal. Y entonces ahí hay un enfrentamiento que está recogido, que leemos los periódicos de aquella época, y vemos pues que precisamente todo ese magma, todo ese enfrentamiento, ¿no? Claro, no todas las ciudades pueden decir
que en 1868 nace un periodismo tan exultante, tan importante como el que nace en Linares. Tan influyente además, Tan influyente además, claro. Porque además era el único medio de comunicación que había. Era la única forma de meter las casas. Hacer una pregunta a los dos. ¿Cómo hemos tratado los que hemos venido después esa nueva ciudad? Hombre, el hecho de que Linares, a la diferencia de otros pueblos añejos, se configura una forma esa. El hecho de venir de aluvión, creo yo, puede ser claro, que me equivoque, no hay un apego, porque es circunstancial. No hay raíz, claro, no hay un apego. Es más, quizás los únicos elementos que tengamos que unen un pueblo pues son arquetipos como puede ser el tema del nazareno. No teníamos, es verdad, las consecuencias de que Linares en aspectos seamos sucios, insolidarios y respetuosos con el patrimonio, no ha hecho que todavía no hayamos conseguido la sensación de apego, de raíz de pueblo, porque vinimos en un momento determinado de muchos lados. Sí, es verdad. Hay una cosa importante que si en esta cuestión, lo que dice Paco, ¿no? Verdaderamente Linares es una ciudad de aluvión, es una amalgama de gentes que vienen de muchos sitios y que no tienen sus raíces aquí. Y claro, el hecho de no tener sus raíces aquí, pues eso implica mucho. Hasta para la implica muerte, mucho en los modos culturales, en los modos en los que yo tengo que ser sensato y, vamos, desde mi punto de vista, ¿no? A veces los linarenses hemos tratado muy mal a Linares, muy mal. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque quizás siendo una ciudad de aluvión, siendo una ciudad en la que la gente quizás pues no reconocía sus raíces, no reconocía su cultura, no reconocía su esencia, su genética, su genealogía, y entonces ha tratado a la ciudad mal. Pero hay una cosa importante que se está viendo ahora. Cuando la ciudad entra en crisis, ocurren dos cosas. Primero, cuando las ciudades entran en crisis, lo primero que se reivindica es la identidad. Y estamos en un momento reivindicativo de la identidad linarense. Y segundo, estamos en una generación nueva, joven, que ya sí tiene raíces en Linares. Porque aquellos que vinieron de Málaga, Sevilla, de la Carolina, o de Baños de la Cocina, o de Sierra, o de la Sierra de... Esos se quedaron aquí y ya los que hay ahora son segunda o tercera generación. Y eso ya sí pueden hablar de que son linarenses con raíces. Y son los que están ahora en el movimiento reivindicativo de la identidad linarense. Y eso se está dando ahora. Por eso, y porque estamos en una época de crisis y cuando llega la crisis afloran las identidades. Y reflexión. Para bien, esperamos que para bien, porque hay gente pensante en esta ciudad, este programa, y gracias a Tele Linares, este programa trata de profundizar y analizar lo bueno y lo malo, porque no hay todo en esta realidad una doble cara de la moneda. No, evidentemente. Y es cierto que hay gente que está planteándose muy seriamente y reflexionando sobre en el cual se encuentra Lorenzo, reflexionándose el origen y buscar esa seña de identidad. Otras son interesadas, que son muy valiosas, como el tema del fútbol, pero la identidad de un pueblo no lo hace un fútbol, lo hace el orgullo de un pueblo, pero no una identidad de pueblo. En fin, hay distintos factores que van a ir determinando, que me gustaría, Lorenzo, saber su opinión acerca de eso. Sí, yo ya digo, lo acabo de comentar. Efectivamente, yo creo que hay un movimiento ahora reivindicativo de la identidad de Linares que se está viendo, por ejemplo, en las cuestiones inmobiliarias o en las cuestiones por ejemplo, de los edificios, ¿no? Cuando se toca, incluso ya llegamos a una especie de prurismo, ¿no? De prurito que ya creo yo que alguna vez incluso es un poco excesivo, ¿no? Demasiado localista, ¿no? Excesivamente localista, porque claro, yo lo que no he comulgado nunca, ni comulgo, ni voy a comulgar más nunca, es con ese cierto ombliguismo que en algunos casos se determina que Linares es una ciudad dentro de la provincia de Jaén, dentro de Andalucía, dentro de España y dentro del mundo, y tiene sus características, su importancia, ya la estamos viendo, y su historia, pero a veces llegamos a un punto de ombliguismo que yo no comulgo con ese ombliguismo, porque no somos una excepción ni un punto y aparte de nada, estamos dentro de un movimiento que es andaluz y que es español y que es universal, y yo con esos ombliguismos de que, en fin, yo no comulgo nunca, pero sí verdaderamente comulgo.
y siempre lo he defendido y trabajo y lucho en ese sentido desde hace muchos años, por esa reivindicación identitaria y por esa reivindicación histórica que nos pertenece, que es nuestra y que tenemos todo el derecho del mundo a tenerla. Y en esa línea de estudio, de investigación, de avance en el trabajo de conservación, de difusión, ahí sí vamos a estar siempre, evidentemente. Todo no puede ser bonito. Ya se me ha pasado el tiempo. Sí, ya estamos. Todo no puede ser bonito. Tiene que haber luces y sombras. De todas maneras, ustedes me van a permitir, yo me quedo corto. No sé si merecerá la pena, supongo que sí, evidentemente. Esa ciudad, una ciudad diferente que marcaba hoy Paco Mañas y que explicaba Lorenzo Martínez Aguilar. Merece la pena que le demos otra vuelta en la sartén de lo que pretendemos con este programa, que es que ustedes conozcan en profundidad Linares. Además, no lo vamos a plantear. Permíteme, como en tu buen sensatez y en tu buen criterio hablaste de 5 bloques temáticos y luego vendríamos, claro, que Lorenzo tiene que venir más veces, evidentemente. Hablábamos ya hemos hecho un todo global que ya lo tenemos que ver en las partes. Y hoy lo hemos demostrado. Linares tiene tantas partes, tantas personas, claro, que al final llegaremos otra vez desde abajo. Aquí hemos intentado metodológicamente y desde arriba abajo. Y ahora cogeremos los abajo para llegar a arriba, ¿no? Lleva razón. Está claro que, hombre, ¿por qué se creen ustedes que lo hemos fichado aquí en PTV Linares? Porque lleva razón. Claro, Lorenzo también nos la va a dar. Cuando lleguemos a la ermita, o lleguemos al Museo Andrés Segovia, o lleguemos al Piélago, o a la Garza, o hablemos de Destilería Román, por ejemplo, o de Manuel Lozano Garrido, o de Natalio Camarero, o de Pedro de Padilla, o de Fanny Rubio, cuya obra aparece en Don Quijote de la Mancha. Claro. Las obras de un linarense están, el tesoro de varias poesías se cita en el libro de Don Quijote de la Mancha. Efectivamente. Cristóbal de Olí, Huarte de San Juan, los alcaldes que han pasado por Linares en esta época contemporánea, de Andrés Padilla, de Polonio, ¿por qué no? O de Juan Prada, o de Cementerio, o de la Plaza de Toros. De todo eso vamos a hablar en este programa, si Dios quiere y nos da salud. Por eso, probablemente, la invitación queda hecha, Lorenzo Martínez Aguilar. Y yo, como siempre, con nombre y apellido. Yo siempre que me lo había hecho he recogido el guante. Perfecto. Pues entre lo que cuesta don Francisco Mañas, el maestro, y lo que veamos, como sabemos la disposición que tiene este caballero que tengo a mi izquierda, probablemente le demos una vueltecita más a conocer esa ciudad diferente que nos hemos contado en el programa de hoy. En 7 días volvemos, Lorenzo, gracias. Muy bien, a vosotros. Maestro, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos en 7 días. Que ustedes lo pasen bien. Salud y suerte.